Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle. Por Radio Raíces, la voz del pepino. Y estamos aquí en Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino, en el esperado panel de mujeres. El día de hoy tenemos un tema completamente distinto para relajarnos, para conmemorar y festejar ese natalicio de nuestra gran poetisa nacional, feminista, sindicalista, Julia de Burgos, que se conmemoró el 17 de febrero. Y vamos a tener hoy con nosotros a la doctora Irma Lugo Nazario, que nos va a estar ayudando a coordinar las preguntitas y a introducir el tema. Tenemos con nosotros a Eda López, que va a estar con nosotros desde el Frente de Acción Social, que ella representa, dándonos un trasfondo de la visión política tanto de Julia de Burgos y Lolita Lebrón, porque son dos personajes que fueron parte del Partido Nacionalista puertorriqueño. Y también vamos a tener a la compañera Lourdes Torres Santos de Educamos. Y ahí vamos a estar escuchando con Lourdes reflexiones, poesía, vamos a estar compartiendo algunos fragmentos. Sobre todo, importante que nuestros radioescuchas sepan que Julia de Burgos fue una mujer puertorriqueña de mediados del siglo XX que vivió momentos muy complejos, como lo fue la Gran Depresión Mundial, lo fue el huracán San Felipe, el huracán San Ciprián. Estuvo en un momento histórico donde habían grandes situaciones de hambre, de desigualdad, de huelgas, de manifestaciones, de desempleo. Y Julia fue parte del Partido Nacionalista Puertorriqueño, fue parte de la Convención Nacional de Mujeres Puertorriqueñas y del Frente Unido Feminista de la Convención Constituyente de la República de Puerto Rico para el año 1936. Ahí fue secretaria, fue electa secretaria de esta comisión feminista. Y traemos estos puntos porque ya nos acercamos a marzo, que es el mes del Día de la Mujer Trabajadora. Y Julia trabaja este tipo de temas, del tema tanto en su poesía, del tema político, del tema de las necesidades de nuestros trabajadores, las necesidades de las mujeres también. Así que partiendo de ahí, pues nos vamos con la doctora Irma Lugo Nazario para que podamos empezar a fluir en este compartir de ideas, de poesía, anécdotas y reflexiones de una mujer que admiramos tanto. Así que adelante, Bueno, Irma. gracias Kitty, bienvenida, Lourdes, Eda, me alegra compartir esta tarde con ustedes. Bueno, pues nuestra querida Julia Constanza Burgos García, ¿verdad? Ella nació el 17 de febrero del año 1914 en Carolina, Puerto Rico. Fue la mayor de 13 hermanos y hermanas y la única de ellos que se graduó como maestra de la Universidad de Puerto Rico, jovencita, a sus 19 años. Ella es reconocida, ¿verdad? Y muy querida porque fue una célebre poeta, educadora y activista política puertorriqueña. Se considera una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana y su
poesía es intensa, es feminista, es nacionalista, por eso tan importante para nosotras, ¿verdad? Y tenerla presente. Gracias a Lourdes, ¿verdad? Porque ella es la que insistió que debíamos dedicarle un programa completo a ella y así lo reconocemos y yo creo que debemos mantenerla presente, especialmente Dale, para ok. nuestras nuevas generaciones. Así que Julia trabajó un poema, ¿verdad? Que uno de sus libros de poemas, que fue el de Poema en 20 Sulcos, donde exploré el amor, la identidad y la libertad. Y luchando, ¿verdad? Siempre denunció esos convencionalismos sociales tan terribles, ¿verdad? Que el colonialismo nos ha impuesto en nuestra vida puertorriqueña. Julia tuvo una vida intensa, pero murió joven, a sus 39 años, así que por eso es más importante todavía, ¿verdad? Tenerla presente. Así que desde esa mirada, pues Eda nos quiere compartir, ¿verdad? La vida de Julia y de Lolita. Pues Eda, te escuchamos. Gracias, queridas, y la saludo y saludo a la radio audiencia. Y me emociona mucho estar en este espacio con compañeras que quiero tanto. Cuando miramos la vida de Julia de Burgos y de Lolita Lebrón, vemos muchos paralelismos. En primer lugar, Julia de Burgos nace 5 años antes que Lolita. Lolita nació en el 1919. Julia fue la secretaria general del Frente Femenino del Partido Nacionalista, pero además, durante la década del 30, cuando el ataque contra el coronel Riggs y luego la masacre de Ponce, Julia estaba diariamente en la radio en ese momento. La figura de Julia como parte de nuestra cultura es bien importante, pero tenemos que destacar también que una de las razones por las que Julia emigra en el 1940 es precisamente porque el ambiente cultural donde ella se desenvolvía como poeta estaba muy dominado por la clase alta, pero además por muchos hombres. Y se cuestionaba todo el tiempo la presencia de Julia. Y a mí me parece que es destacable que don Pedro, desde que asumió la presidencia del Partido Nacionalista en el 1930, él siempre apostó a las mujeres, siempre en múltiples ocasiones las mujeres, don Pedro había delegado en mujeres acciones muy importantes, pero además desde el primer momento abrió el espacio para que las mujeres se insertaran. Y eso también da paso a que una Dominga de la Cruz Becerril fuera la que creó el cuerpo de enfermeras de la República. Pero sobre Lolita y Julia, quiero decir brevemente, Julia emigra a Nueva York en 1940. Cuando llega allá, ella colabora con don Juan Antonio Corretjer y su esposa Consuelo Lee en la publicación de una revista hispana que se llamaba Pueblos Latinos. Esa revista era latinoamericanista, pero Julia además era caribeñista. Y me parece que es bien interesante que una y otra se fueron solamente con un año de diferencia para el exilio y ambas se van, en el caso de Julia porque no había espacio para ella, en el caso de doña Lolita porque ella necesitaba mantener a su mamá, a su hermana y a su cría, pero ambas se insertan como parte importante dentro del liderato del Partido Nacionalista en Nueva York. Julia de Burgos publicaba, antes de irse de aquí, casi todos los días, Julia declamaba un nuevo poema en la radio de Puerto Rico y muchos de esos poemas se han perdido porque no queda constancia grabada. O sea, ella creaba esos poemas para ese sitio. Y siempre muy contestataria, siempre reclamando la independencia y la identidad de ella como mujer. Cuando están en Nueva York, ambas forman parte de la Junta Nacionalista de Nueva York. Y es bien interesante cuando miramos esos paralelismos, ambas con un coraje férreo, con mucha valentía, representándose como mujeres. Una escoge la poesía para hacer su trabajo político, la otra escoge las armas. Y es bien importante esto porque hay que entender también la estructura del Partido Nacionalista en Estados Unidos. Y era que había tres facciones. Estaba lo que llamaban el club, que era donde hacían las actividades de danzantes, bingos, bailes, para poder sacar fondos para la lucha que libraban las otras dos facciones. Una era la facción política y la otra era la clandestina. Eh,
ambas colaboraban y es muy probable que no se sentaran a articular los secretos, ¿verdad? Que tenían que proteger para ese tiempo. Pero a mí me parece que es eh, bien importante para nosotras como mujeres, pero además para las mujeres de Latinoamérica, que en el 1953, cuando Estados Unidos logra que se excluya a Puerto Rico de la lista de colonias, ¿verdad? Que se iban a estar descolonizando a nivel mundial, Julia y Lolita lucharon juntas frente a la ONU para evitar que Estados Unidos se saliera con la suya como ocurrió. Eso ocurrió poco antes de la muerte de Julia. Desafortunadamente, Julia muere en 1953. Lolita, para que vean los paralelismos de los años, Lolita en el 1954 lidera el ataque al Congreso, que este domingo cumple 72 años de haberse gestado. Y para concluir, ¿verdad? Esta parte, es bien importante también destacar que este año la coalición 8 de marzo escogió a Lolita como símbolo que va a estar al frente, el ejército de las Lolitas en la marcha que va a salir de Vallajá y va a llegar a la Plaza de la Barandilla el domingo 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, a las 10 de la mañana. Lolita va a ser quien nos va a estar guiando. Así que a mí me parece que es muy importante lo que estamos haciendo porque estamos rescatando la vida de mujeres que nos inspiran a seguir luchando porque las condiciones realmente, desafortunadamente, no han cambiado. Y yo creo que algo bien importante, ¿verdad? Es que ambas, especialmente Julia, ¿verdad? Como educadora, ella estudió educación, ¿verdad? Y esa mirada siempre de lo importante del trabajo de la educación, de que no solamente la educación formal, sino que también a través de la radio, a través de sus escritos, a través de su poesía, ¿verdad? Es una lucha constante, siempre activa. Así que desde esa mirada, Lourdes, tú también como educadora, ¿verdad? Activista y líder de estas organizaciones, pues que me gustaría, ¿verdad? También escuchar parte de lo que quieres compartir con nosotras. Gracias un montón a Eda por ese paralelismo, ¿verdad? Por establecerlo así tan claramente entre la vida de Lolita y de Julia. Creo que me ha llevado una lección de reflexión también. Y precisamente yo creo que es importante pensar que la escolarización y la educación son dos cosas distintas, ¿no? Cuando hablamos de escolarizar, pues estamos hablando ya con elementos instruccionales, contenidos que trabajan tal vez directamente desde un centro de gobierno, entiéndase Departamento de Educación. Pero educarse y educarnos es una cuestión inherente al ser humano. Nosotros queramos o no, estamos vinculados en procesos educativos todo el tiempo. Porque siempre aprendemos desde la observación, incluso esa es la manera más fácil y más rápida de aprender. Pero en cuanto a la figura de Julia de Burgos como educadora, ahí quiero detenerme en que su compromiso educativo es palpable dentro de su trabajo literario, no solamente desde su trabajo de poesía, sino también desde su trabajo como periodista. Cuando uno la lee, uno no siente a alguien muy lejano. Incluso el uso de las palabras son palabras que nos llegan fácilmente a cualquiera de los lectores. Así que me parece que esa habilidad de conectar con el mensaje, ¿no? De utilizar la palabra como ese vehículo, para mí la hace ver, ¿verdad?, como una gran educadora específicamente con ese dominio, ¿no?, de la palabra. Yo creo que Julia de Burgos, dentro de su trabajo poético, tiene un montón de posibilidades o de caminos o de rutas, como ella también le llamaba, pero particularmente hay un profundo amor hacia el terruño, ¿no? Hacia el territorio, específicamente desde los elementos más vinculados con la geografía misma, ¿no? Con los cuerpos de agua, con las llanuras, con las montañas. Y cuando tú lees la poesía de Julia, tú sí puedes sentir una persona bien comprometida con el país, más allá de lo político y social, sino con el bienestar de sus bienes naturales, valga la redundancia. Hay un profundo, hay una profunda contemplación hacia lo natural. Hay una profunda espiritualidad hacia la manera en la que ella se acerca, ¿no? Por ejemplo, en la cordillera, una de las memorias o de las imágenes más lindas que yo siento que están en sus poemas, además de la fuerza que tiene propiamente el agua y lo que conocemos siempre del Río Grande de Loíza, es la fuerza y es el testimonio de nuestras vidas, pero de alguna manera reflejado en la naturaleza.
Otro elemento de educadora que yo siento que a mí como maestra me llama mucho la atención y me cala es su compromiso y su conciencia social. O sea, que Julia de Burgos, ciertamente podemos hablar de ella como feminista, podemos hablar de ella como miembro del Partido Nacionalista, definitivamente como parte de las Hijas de la Libertad. También tenemos que decir que ella era antiimperialista. O sea, y ella también tenía una mirada internacionalista. Y yo creo que esas dos dimensiones, ¿no? Esas dos posturas, esos dos posicionamientos, internacionalista e antiimperialista, son bien urgentes retomarlos porque a nosotros nos han hecho creer que la educación es neutral y que como la educación es neutral no se pueden asumir posturas y nosotros tenemos que estar viendo las cosas desde lejito. Y yo siento que la presencia pedagógica, ¿no? la pedagogía detrás del trabajo de Julia de Burgos está centrado precisamente en que no hay tal cosa como neutralidad, sino que al contrario, quienes creemos en la justicia, quienes creemos en la liberación, tenemos que asumir una opción por la liberación. Y esa opción por la liberación, ella ¿verdad? Lo ejecuta principalmente desde su trabajo literario, el que hace en la poesía y el que hace en el periódico de Pueblos Hispanos. Y, por ejemplo, solamente para que la audiencia tenga un poco de contexto, hay un poema que se titula Las voces de los muertos. Es un poema larguísimo, parecen letanías, literalmente. Y ella le dedica un grupo entero, unas estrofas completas a España, unas estrofas completas a China, unas estrofas completas a lo que estaba pasando en los mares británicos, unas estrofas completas a lo que estaba ocurriendo en los trigales rusos, unas estrofas completas a las filas alemanas, unas estrofas completas al muerto universal. Y en ese poema ella está reflexionando acerca precisamente del imperialismo y de la construcción de la guerra, que es un elemento tan importante en nuestra coyuntura. Así que ella no se limitó únicamente a una reflexión antillana o en clave caribeña. Ella tenía ya una manera distinta de comprender la vida humana o de comprender la razón, la idea de la razón. Aquí, siguiendo la línea de Lourdes, a lo que nos conectamos todas completamente, pues yo quería hacer alusión a lo que dijo Eda. Yo también veo a Julia en sus poemas de esta época. Ella hace como una cronología, describe los procesos históricos por medio de su poesía. Ejemplo, cuando ahorita Eda mencionaba lo que cuando mataron a los compañeros nacionalistas, a Elías Bochán y a los otros jóvenes en la masacre de Río Piedra y lo que pasó en la masacre de Ponce, ella va a escribir poemas referentes a ese suceso. Cuando pasa la situación de que meten preso al liderato del Partido Nacionalista, que la mayoría de los hombres están presos y empieza estas reuniones para tratar de sacarlos de la cárcel, que este grupo Frente Unido Feminista de Convicción Constituyente empieza a luchar para sacar a estos compañeros que están presos, a Juan Antonio Corejel, en ese entonces también está Francisco Matos Paoli, Pedro Albizu Campos. Y ella llega a decir unas palabras, es importante que los radioescuchas también lo puedan comprender. Estamos hablando de la época de que se ponía en práctica la ley de la mordaza sin todavía estar escrita en papel. Como decir que se escribió en 1948, pero ya se aplicaba. Tú no podías tener la bandera, tú no podías hacer estas expresiones, pero como bien dice Eda, ahí teníamos a una Julia de Burgos en la radio recitando poemas radicalizados, diciendo posturas fuertes, publicando ideas ¿verdad? Antiimperialistas, latinoamericanistas, caribeñas, llamando a los trabajadores orgánicos. Le puedo decir una de las frases que decía en ese proceso en que toma la secretaría de este Frente Unido Feminista, que dice: bendito el día en que sea una mujer la que caiga defendiendo la libertad de su patria. Ese día habrá una revolución en cada hogar puertorriqueño y se reconocerá en pleno la grandeza de nuestra causa. Decir palabras tan fuertes, publicarlas, en un momento donde te podía costar la vida, la persecución. Estamos hablando de una mujer que tiene, ¿verdad?, una fuerza y una entereza
que hasta retó a los mismos hombres de su época. Yo podría decir que hasta tal vez está retando al mismo don Pedro Albizu Campos, porque tal vez él le decía, mira, cójalo con calma, porque nosotros estamos presos acá, pero ellas seguían organizando, iban a todas, y se veían que esto era algo por lo cual había que sacrificarse. Y hace alusión también al trabajo obrero. En muchas de sus poesías podemos escuchar un ejemplo, una de mis poesías favoritas, que es Pentacomía. A mí me encanta este verso, que se lo voy a leer también, y dice, hoy quiero ser hombre. Esta es una de las poesías, yo pienso que es bien fuerte. Entre comillas, ya está diciendo que quiere ser hombre en un momento que eso está completamente condenado, es hoy día y trae circunstancias. Ella escribe este poema donde dice y describe cómo ella sería como hombre. Dice, yo quiero ser hombre y sería un obrero picando la caña, sudando el jornal, abrazo arriba, los puños en alto, quitando al mundo mi parte de pan. Esa es la Julia de Burgos de la que estamos tratando hoy, ¿verdad? De embosar, que estaba al lado de ese pueblo trabajador, que estaba en la caña, que se estaba muriendo de tuberculosis, que estaba pasando bajo ese gobierno insular de los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando aquí del gobierno de Arthur Jagger, de Robert H. Gore y de el otro, si no se me va el nombre, que es Blanton Winship, que es el que lleva a cabo la masacre de Ponce. Y ahí es que ella escribe su poema Domingo de Ramos 2 veces bendito, que es tan fuerte, tan gráfico. Uno lee Domingo de Ramos y está viendo la masacre. Está viendo la masacre y dice cómo nuestro país fue bautizado con la sangre de los nacionalistas allí masacrados. Yo invito a todo el radio escuchas, lean a Julia, pero no lean a la Julia triste, la Julia que nos quieren vender de irnos a dar un palito y una cervecita para llorar el desamor, porque la poesía de Julia es una poesía que invita a, a seguir adelante, adelante, por la ruta de los senderos nuevos, como nos decía. Así pues, adelante, que Lourdes se nos quedó un poquito corta y no quisiera Sí. pues, que pudiera abundar o cerrar lo que estaba diciendo. Sí, mira, voy a retomar a María Zambrano ya mismo, pero es que quiero hacer referencia a lo que acabas de decir, que tiene que ver con lo que Eda había mencionado previamente. Mira, si tanto fue la persecución del gobierno militar, porque tenemos que decir las cosas como son, el gobierno militar de los Estados Unidos en ese momento, la figura de Blanton Winship, como tú mencionaste ahora. Ella publica poema en 20 surcos en el 1938, o sea, después de la masacre de Ponce, o sea, que no sea Milana para nada. Y tanto así que el compañero, el doctor Ángel Rodríguez había sacó un libro que se lo voy a mostrar por aquí, Julia de Burgos, las carpetas del FBI. Y cuando tú miras este libro de las carpetas del FBI, tú te das cuenta, por ejemplo, hay una parte aquí de uno de los informantes del 10 de julio del 1944, que lo que estaba haciendo esa gente era que estaba metida en el periódico Pueblos Hispanos leyendo todo lo que se producía. Y aquí están las transcripciones de los poemas, o sea, la palabra, la subversión de las ideas, porque al final del día toda esta producción literaria tenía la función de educar políticamente. Y yo creo que en nuestra coyuntura, por ejemplo, adolecemos de una educación política que nos ayuda a comprender no solamente el tema de los partidos políticos y cómo cada partido político funciona, sino la dimensión del poder. ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son las familias? ¿De dónde salen los contratos? Todo ese entramado de relaciones donde hay claramente unas relaciones de opresión. Julia de Burgos sí hizo una gran contribución en develar y en señalar y en denunciar. Así que con eso dicho, lo que yo estaba planteando ahorita antes de que se fuera la luz y ya todos ustedes saben las tragedias que ocurren, es que María Zambrano, que es esta mujer filósofa española, estaba diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, que es el problema de cómo se razona, de cómo se piensa, de cómo se construye el pensamiento, que es aquello que parece lo razonable, a que la mujer se quede en su casa y no diga nada y que se ponga a atender a los muchachos y se acabó. Eso era lo razonable. Ajá. Hay gente que todavía, ¿no?, está apelando a ese tipo de razón. Es igual. Claro que sí. Pero, por ejemplo, esa señora María Zambrano, que vivió en Puerto Rico, de hecho, exiliada, ahí hay otro paralelismo un poco con la figura de Julia de Burgos en el exilio. Ella planteaba que la poesía
puede ser un vehículo para establecer otro proceso de razón. Y ella trabaja el tema de la razón poética. Y lo que nos menciona es que las maneras de entender y construir la realidad no son las de Descartes, por ejemplo. No estamos hablando de ese racionalismo seco donde las emociones están fuera de lugar, sino al contrario, un poco María Zambrano decía, definitivamente lo que sentimos nos está diciendo algo de la realidad. El agotamiento, el coraje. Entonces ella está reivindicando todo este asunto de la emoción, del estar enraizada, ¿no? Del lugar de enunciación, de dónde yo estoy. No es lo mismo, lo hemos hablado como las feministas desde la interseccionalidad, ¿no? O sea, aquí nos atraviesan millones de cosas. Julia de Burgos es una mujer afroboricua, o sea, es una mujer que habla español, que habla inglés, que es migrante, que es antiimperialista, que cree en la libertad de su país. Pues claro que le cerraron las puertas no solamente en Puerto Rico, le cerraron las puertas en Nueva York también. Así es que, pues, María Zambrano nos dice, hay una razón poética, hay otra manera de ver y entender la realidad. Así que no podemos limitarnos a la objetividad que se impone en el pensamiento. Entonces, un poco ahí yo creo que Julia de Burgos nos lleva a las vísceras, ¿verdad? Nos lleva a sentir y a sentir coraje, que Freire le llamaba la rabia justa, a sentir esa indignación y a no amilanarnos nunca, ¿verdad? Ante la opresión, o sea, escoger un lado, porque no hay neutralidad, eso fue lo que estaba mencionando. Exactamente. Gracias, Lourdes, excelente. Y esa mirada internacionalista también, ¿verdad? Cuando hace, que lo mencioné cuando se cayó tu intervención, pero es precisamente esa mirada internacionalista de lo que estaba viviendo. O sea, ya no estaba ajena solamente en contexto de Puerto Rico, las relaciones con Estados Unidos y el Caribe, sino a nivel internacional, todo ese dolor que existía en esa época, ¿verdad? Finalizando una Segunda Guerra Mundial, ese horror de la guerra también. Así que esa denuncia, que lamentablemente, ¿verdad? Hoy día, ese paralelismo lo tenemos, lo seguimos viviendo y es terrible, ¿verdad? 75 años después seguimos envueltas lamentablemente con esa mirada del imperio hacia la guerra, y que no debe haber neutralidad, así que nos debemos mantener. Así que, querida Eda, si hay algo, ¿verdad? También que queremos traer desde esa mirada que compartiste ahorita entre Lolita y entre Julia, esa indignación que viven, esa indignación que hay que tener presente y que estas nuevas generaciones están asumiendo. Y Lourdes, ¿verdad? No solamente desde la sala de clases, sino cómo podemos llevarlo mucho más allá y que la gente entienda, comprenda y se active. Eso es ¿verdad? Nuestro llamado en ese sentido. Mira, escuchando a las compañeras que quiero tanto, me quedé reflexionando sobre sobre el momento en que tanto Julia como Lolita se deciden a asumir una lucha frontal. En el caso de Julia, Julia fue nuestra embajadora en República Dominicana, en Cuba y luego en Latinoamérica, precisamente porque era una mujer muy brillante. Hay un elemento de la vida de Lolita que no se menciona mucho y es que Lolita era una gran poeta también. Los poemas de Lolita son bien poderosos, bien potentes. Hay 3 poemarios publicados. Uno de ellos, ella dice que no le gustaba porque que una porquería, decía ella. Yo estoy segura que deben haber joyas dentro de ese libro. Ajá. Pero regresando un poco a lo que decía Kitty, porque recordemos una cosa, tenemos una carencia en Puerto Rico de documentar las vidas de las mujeres que nos han formado la historia desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Entonces, yo estudio mucho la vida de Don Pedro porque para mí Don Pedro en cómo gestó la política, a mí me da con decirle que maternó la política porque él, toda su lucha fue insertando a mujeres a la misma altura y con la misma grandeza que la de los compañeros que eran parte del liderato y de la militancia nacionalista. Y pienso que las personas que seguían a don Pedro, cuando él estaba vivo, ¿verdad? Como líder en ese momento, sabían a lo que se atenían. Sabían que cuando hacían ese juramento estaban jurando por su vida y su hacienda, su dinero. Pero además hay un elemento que a mí me llama mucho la atención y es que durante el siglo XX
esas luchas nacionalistas, entre las cuales hay que poner y destacar a Julia como una figura, una lideresa política que abrió camino a otro montón de mujeres como nosotras ahora. Esas mujeres entraron con igualdad de condiciones y no solo eso, don Pedro delegó en las mujeres nacionalistas las gestas más prominentes políticamente que salieron del Partido Nacionalista. Por ejemplo, en la masacre de Ponce, la lideresa que se alza es Dominga. Doña Blanca es la comandanta en el 1950. Lolita es la comandante en el 1954. Pero para que eso pudiera ocurrir, había un ejército invisible de mujeres nacionalistas que Ujú, estaban inspiradas y yo rescato la presencia de esas mujeres como Julia, porque yo siento que al ellas apalabrarse, le decían a otras mujeres lo que era posible alcanzar en la lucha. Y algo que yo extraño en las luchas por la independencia, en las luchas comunitarias, cuando se gestan de arriba para abajo, es que yo que vengo de luchas de abajo y nunca las he dejado, yo siento que se ha perdido la mística de esa ujú, sororidad, de luchar por la dignidad de la otra persona porque es como una. ujú, Entonces, eh, eso es uno de los elementos que a mí me llama mucho la atención de Julia y es que ella realmente fue como ella quiso ser. Ella ujú, se encarnó a ella misma, se reveló a ella misma. Era una mujer absolutamente brillante, brillante de las brillantes. Y no se dejó encajonar, porque si ella hubiese querido hacerla en Puerto Rico, a lo mejor tenía que dejar de un lado la valentía de representarse como mujer. Entonces, yo pienso que regresar a este referente de cómo vivieron la biografía de Julia de Burgos es bien impactante. Y yo pienso ujú, que ahora mismo, en las condiciones que estamos enfrentando, muchas mujeres nos sentimos que estamos replicando, ¿verdad? Esas condiciones y esas decisiones ante las cuales ella estuvo de frente. Y pienso también que estamos ante un momento en el que la educación bancaria no va a lograr que las personas rescaten esa mística de que estamos luchando para permanecer, para existir. Y yo creo que hay que invitar también a la gente a que con ese aparatito que tienen en la mano, que es una computadora, ujú. cambien su algoritmo. Exacto. Busquen. Hay una historia, hay un montón de fuentes que son importantes. Vamos a buscar las historias de nuestras mujeres porque hay fuentes para eso. Y vamos a ver que la rueda ya estaba inventada y que hubo surcos que se abrieron y que Ujú, hubo avances en los que en lugar de aspirar a la equidad y a la inclusión, se gestaba política se desde gestaba. esa perspectiva. Y entonces tenemos que ser bien francas, ¿verdad? Y ser bien humildes y reflexionar mucho acerca de qué pasó, por qué eso no lo estamos viendo en este momento y por qué ante unas condiciones tan terribles como las que estamos enfrentando, seguimos siendo las mujeres quienes sostenemos el país y además seguimos siendo las mujeres las que maternamos las luchas en el país. Sin embargo, cuando vemos las fotos de familia que se toman en los proyectos, etcétera, carecemos de caras, ¿verdad? Y de Ajá. identidades como las que estamos aquí en este panel. Así mismo, Eda, y en ese sentido, ¿verdad? Hay un liderazgo comunitario. Hay un liderazgo comunitario que son las mujeres las que están al frente. Hay unas luchas que se están dando, especialmente las luchas ambientalistas en este país. Son mujeres también las que están dando la cara y las que las están llevando. Así que nuestras mujeres están presentes en todos lados. Pero, y es importante, ¿verdad? Porque esos referentes para nuestras niñas, ¿verdad?
¿verdad? Que estén ahí presentes y el retomar y volver a nuestra historia. Escuchándolas para mí es una escuela también. Hay cosas que uno quizás en un momento dado las estuve estudiando mucho y las ha dejado por seguir en otras y debemos volverlas a retomar. Así que veo ahí a Lourdes inquieta. Lourdes, ¿qué más nos quieres compartir? Kitty también, ¿verdad? Vamos a aprovechar este espacio también para el público que nos escucha y cuando finalicemos vamos a finalizar con unas palabras que Kitty nos quiere compartir. Lourdes, te escuchamos. Sí, es que me quedé ahí, me veía inquieta. Mira, pensando precisamente en lo que nos está diciendo Eda, hay un esfuerzo de perder memoria. De la misma manera que hay esfuerzos de preservación, hay otros esfuerzos para eliminar cualquier posibilidad de pensar una realidad en Puerto Rico distinta a la que nosotros tenemos. Yo creo que, por ejemplo, mi invitación a la gente sería literalmente ir a buscar lectura. Yo sé que el celular es una herramienta buenísima y yo sé que estamos bien ajorados de tiempo, pero yo creo que la conexión con el libro es bien importante también. Sí. Y si no puede ser un libro, mano, pues sacar una copia, ¿sabes? Ir a un sitio y buscar la manera que nos impriman un pedazo de papel, porque yo creo que ese contacto de tenerlo en un formato que no te ilumine el rostro, ¿verdad? Un libro, la dinámica es otra. Pero quería Mira, mencionar que, Lourdes, mira, y disculpa que te ajá, interrumpa, tú y Kitty que están en el Departamento de Educación, ¿verdad? Yo hace años que salí del Departamento de Educación, pero al pasar los años uno se encuentra con amigos que son maestros especialmente en el área de educación elemental, de escuela elemental, y que me hablan de que las clases de estudios sociales e historia prácticamente se han eliminado uh-huh, y es nuestra historia, ¿verdad? O sea, lo que nos está, es ese ataque que el uh-huh. mismo Departamento de Educación que debe preservar y educar por lo menos a nuestra niñez, vemos como en esos primeros grados todos esos cursos los están eliminando. A mí me sorprendió cuando me lo indicaron. Y Sí, ustedes que se mantienen a nivel intermedio superior, pero los primeros años no se toca esa historia. lo que pasa es que eso es otro tema que tenemos que hablar de los impactos de las reformas educativas que se han ido instalando en Puerto Rico, ¿no? Y cómo eso Ujú, afecta e incide totalmente en la concepción de cambio y de transformación social. Nosotros exacto. tenemos una gran urgencia que es hacer una reforma integral de la escuela elemental para ayer. Hay que reformar el sistema completo, pero si tú me preguntas a mí cuál es la prioridad, es una reforma integral de la escuela elemental. Y no porque las compañeras y compañeros de elemental no estén haciendo su trabajo. Es que es imposible Exacto. tener 22 estudiantes de kinder con las situaciones que sabemos que hay de rezago y que tenemos que devolver a la escuela elemental la historia y el español. No pueden ser cursos integrados porque ya hemos visto lo que Exacto. está pasando. Pero sí quería mencionar, por ejemplo, que también se ha dejado, mira, que el Departamento de Educación ha pasado por un proceso. Puerto Rico es un gran laboratorio del cambio de subjetividades coloniales. O sea, aquí hay un proyecto colonizador que que no se ha detenido, que el Departamento de Educación ha sido su vehículo principal, por no decir el resto de las agencias de gobierno, y para que la audiencia me entienda lo que yo estoy queriendo decir con claridad. Mira, en Puerto Rico ya no se produce casi literatura que se consuma en las escuelas públicas de Puerto Rico. Los libros que nos llegan a las escuelas de Puerto Rico no son libros producidos en Puerto Rico, a duras Ujú, penas una editorial que me voy a ahorrar el nombre porque no les voy a hacer, ¿verdad?, el anuncio, que llama a gente que me llamaron a mí en una ocasión para pedirme 2 capítulos para un libro de 7º grado y que yo ahí pude añadir un lente crítico. ujú. Después hubo un poquito de censura más adelante, pero pude traer otros ejemplos. Pero mira este libro, a ver si la audiencia después ya lo puede ver. De hecho, Sí. sale Ana Irma Rivera Lacén cuando era Ajá, una nenita, exacto. jovencita. Mira, este libro es del 1979. Se publicó por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico y era un proyecto de estudios sociales e historia, presencia de la mujer. Que por cierto, Lourdes, ese proyecto de la UPR se eliminó en en los años 90, que era CERES, que era un proyecto de estudio de las mujeres dentro de la UPR en la Facultad de Ciencias Sociales. Pues ves, ahí otro, o sea, estamos nosotros en una coyuntura donde tenemos que leer. Yo sé que está la cosa apretada, yo sé que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, tener más acción de la que, o sea, hay tanto que reclamar, hay tanta violencia ocurriendo tanto tiempo, pero yo creo que Eda tiró el camino claro. Las cosas, Puerto Rico tiene su historia de lucha, hay que Exacto. estudiarla.
Puerto Rico y nosotras y nosotros quienes estamos aquí, la gente que nos escucha, tenemos una obligación histórica que es la obligación de la reflexión, pero la reflexión anclada con un compromiso. No van a haber diálogos sencillos, las situaciones son de por sí muy complejas, pero si no sacamos el tiempo para una reflexión comprometida, nosotros no vamos a mover esto más allá de lo que ya está ocurriendo. Al contrario, la cosa se va a seguir debilitando y complicando. Y para cerrar esta parte que pueda tal vez ir Kitty, Julia de Burgos estaba reflexionando todo el tiempo. Su poesía y las cartas a su hermana Consuelo reflejan un proceso de reflexión, no solamente un proceso de reflexión personal, un proceso de reflexión política. Y cuando digo reflexión política no me estoy refiriendo a los partidos políticos, me estoy refiriendo a las maneras de entender la realidad. Y en eso hay mucha sensibilidad. Mientras más pensamos y nos damos la oportunidad de comparar lo que vivimos con otras realidades o de sentir lo que nos pasa por nuestro cuerpo, ya sea el coraje, ya sea la tristeza, esa reflexión y compartirla con alguien más, no quedarme en mi cama acostada sintiendo que el mundo y Puerto Rico se va a caer, sino es compartiendo mi coraje, compartiendo mi alegría, compartiendo mi manera de ver un mundo distinto al que vivimos. Eso Julia de Burgos lo encarnó también. Su poesía era eso también, un proceso de reflexión compartido. Así es que mi invitación es que salgamos todos corriendo a ver si hay alguna biblioteca municipal abierta en este país hasta ahora, que lo dudo, y nos pongamos en contacto con un buen libro, el que sea, pero principalmente vamos a darle a Julia de Burgos el honor que se merece en el mes de febrero. Y busque poesía de Julia de Burgos, lea. El archivo del periódico Pueblos Hispanos está disponible también ahí en internet, como dijo Eda, métete el teléfono, busca, pon Pueblos Hispanos, poesía de Julia de Burgos y lánzate a esa lectura. Muchas gracias, Lourdes. Kitty, vamos. Pues mira, escuchándolas acá, pues hay tantas cosas que decir, ¿verdad? Eh, Escucho a Eda lo que estaba hablando ahorita y no puedo dejar de no mencionar a Luisa Capetillo. Luisa, que fue esta mujer ya de un principio más del siglo XX, hizo un énfasis de que no nos estamos organizando. Había que organizarse. Hacía un llamado a los hombres de la época que había que organizarse. Una mujer que retó todo lo que estaba en su época. Yo entiendo que parte de la tea, de esa tea que soltó Luisa, la toma Julia dentro del Partido Nacionalista, pero en su poesía está ese pensamiento socialista del pueblo, de luchar por los trabajadores y las trabajadoras de Puerto Rico. Y cuando ahorita estaba mencionando Eda, eso, ¿qué pasó? Pues mira, Julia no deja de hacer un llamado muy parecido al que hizo Luisa Capetillo, donde dice en uno de sus poemas, a formar compañeros, que la hora es nuestra. En el otro poema que no puedo dejar de mencionar, que es de mis poemas favoritos, y en mi salón de clase nunca puede faltar este poema, y todos mis estudiantes lo conocen, que es Amaneceres. Hay unos, ¿verdad? Unos rasgos del poema Amaneceres que tiene que ver con nuestra hermosura como país, nuestro amanecer y lo bello de nuestra naturaleza, pero también hace un llamado a levantarnos, a combatir a ese hombre burgués, a esa gente que nos explota, como está pasando ahora mismo con la burguesía, con el fascismo, con la gente que quiere dominar no, en este mismo momento y explotar al trabajador y a la trabajadora puertorriqueña y a nivel internacional también. No quería dejar que, que no pudiéramos escuchar esta parte donde Julia dice en Amaneceres, y que cante y que grite, y que se interne en todos los rincones anónimos despertando rebeldías, y que barra la cara de los eternos jorobados del tiempo, enfermos de no pensar, y que cuelguen todas las canciones de rumbos y burgueses, y rompan su segundo en 1 millón de himnos proletarios. Cuando hablamos de la palabra proletariado, estamos hablando del trabajador consciente, del trabajador combativo, sin género. Mujeres y hombres luchando uno al lado del otro, como lucharon las mujeres en el despalillado del tabaco al lado de Luisa Capetillo, los trabajadores de la caña de azúcar, los trabajadores de la United Fruit,
los desempleados, porque en esta época había una gran cantidad de desempleados. Se acaba la Primera Guerra Mundial y la gente regresa aquí y lo que hay es un caos. Huracán San Felipe, Huracán San Ciprián, el terremoto de 1918. Como historiadora no puedo dejar de mencionarlo, ¿verdad? Me perdonas si, ¿verdad? Si te digo un par de cosas aquí, Irma, que, que no podía aguantar de decirlas con lo que acaban de decir las compañeras, porque podríamos estar dando aquí un curso completo de Julia de Burgos y hablar de estas mujeres perdidas en el espacio, como dice Eda, Luisa, Julia, Juana Colón. Juana Colón. Hay una que yo nunca pude investigar cuando hice mi investigación de las huelgas del despalillado de tabaco, que quisiera que fuera parte de mi tesis doctoral en algún momento, que se llama Franca Armiño. Y también hacía énfasis, después de la muerte de Luisa, de que no se estaban organizando, que el problema era que no había organización, era un llamado a formarse, a organizar, y cuando Lourdes está hablando de leer, también está hablando de organizar. No quisiera dejar de, ¿verdad? Para el final completo, un pequeño poema que escribí que quisiera compartir con ustedes. No diría poema, yo no me considero la más poeta del mundo, ¿verdad? Pero escribí algo esta mañana mientras le decía a Lourdes que íbamos a hacer el programa de hoy. Y con referencia a Julia. Julia de Burgos, la del pan de todos, que con los puños cerrados cantó los gritos de su pueblo avasallado, vestida de flores, pájaros y bautizada de ríos borinqueños. Su alma limpia y energizada por la sal de la mar, reaparece en cada pisada de mujeres combativas que siguen adelante, adelante por la ruta de los senderos nuevos, encontrando la tea para caminar entre las muchedumbres de los enfermos de no pensar. Eso fue como lo que me llegó esta mañana, entre lo que admiro a Julia, me emociono porque mis estudiantes saben que en algún momento pues, me paraba en el escritorio a recitar A palabras de declamar. Julia y a declamar de Julia a Julia, que verdad, ese poema tan fuerte, Pentacromía, y Amaneceres, que son de mis favoritos. Eh, y para cuervo, ¿verdad? Que quién no se ha enamorado con Julia, ¿verdad? Ujú. Así que los poemas de amor es una invitación a todos nuestros radioescuchas a que la busquen. Mira, tal vez no puedes conseguir un libro, pero consigues un poema. Y en esa herramienta, como menciona Eda, ¿verdad? Ya nos quedan unos pocos minutitos, así que Eda y Lourdes, si quieren, para ir finalizando y cerrando, y les compartimos con mucho cariño el público que nos escucha este programa hoy, ¿verdad? Dedicado a Julia de Burgos, pero también, compañeras, yo las invito que creo que debemos seguir por lo menos una vez al mes, traer a una de nuestras mujeres, ¿verdad? Y hablar en torno a la vida de cada una de ellas. Así que esa idea vamos a tenerla presente. Tenemos una Sí, Luisa Capetillo, una Juana con los que compartimos y muchas otras mujeres que no debemos dejar que esas historias, ¿verdad?, desaparezcan. si me Así dan que Lourdes y Eda, dale, unos Kitty. minutitos, Irma. Tenemos dos actividades aquí en San Sebastián. Tenemos esta semana, el sábado, vamos a estar dando el documental de las carpetas y se van a estar presentando carpetas de compañeros del Partido Independentista en el comité Qué para que bien. todos acudan allí. Vamos a estar desde las 5:30, va a estar bien bueno ese tema. Y también vamos a estar haciendo la jornada del mes de la mujer el 14 de marzo desde el Comité del Partido Independentista en San Sebastián. Así que le estamos invitando a todos nuestros radioescuchas, pero también a ustedes, para que entonces podamos cerrar con las compañeras. Gracias. Sí, lo que quería, digo, en primer lugar, me siento tan agradecida de lo que acaba de decir Kitty, porque para eso fue que tratamos de impulsar, ¿verdad? Trabajo político cuando estuvimos por ahí. Eh, yo pienso que existe una enfermedad incurable en Puerto Rico y es la esperanza. Y yo veo todos los días cómo la realidad es que el pueblo salva al pueblo. Eh, ayer, para darles un ejemplo rapidito, ayer yo tuve que visitar una sala de emergencia con un familiar y llegó un contingente de motoras de la policía y pensábamos, todo el mundo se alarmó, pensábamos que tal vez iba a ser una cuestión violenta.
Y les relato esto porque a mí me conmocionó y todavía estoy tratando de botar el golpe. Venía en la parte de atrás un vehículo como un Can-Am, escoltado por 4 o 6 eh, patrullas de la policía. Del Can-Am se bajó esta mujer menudita, se me parece un poco en el cuerpo a Kitty, con una cría como de 5 años, totalmente Ah, desmayada, ¿verdad? Desfallecida. Y yo vi a unos policías, hubo uno que no paró la motora, él dejó la motora allí y siguió corriendo y los 4 policías iban gritando, ábrannos paso. Y vi a la mamá, nunca voy a olvidar esa expresión de esa mamá, porque era la expresión de una mamá que estaba dándolo todo por salvarle la vida a su cría. Eh, eh, el nene luego nos enteramos de que lo habían intubado, pero hubo un momento de muchos gritos y yo pensé que ella había perdido a su cría y eso a mí me conmocionó. Y no hay que ser madre en Puerto Rico, haber parido, haber gestado vida desde nuestras entrañas para aspirar a que el país completo se mueva para abrir paso para esas crías. Yo creo Exacto. que hay mucho que nos une, ¿verdad? Y nadie, hasta este momento, yo no estoy viendo a alguien que diga, y lo vamos a hacer así, porque eso también es una mirada colonial. Tenemos que Ujú. meterle mano y sabemos lo que sentimos, lo que nos duele. Y es lo mismo que puso Julia en su poema. Y es lo mismo por lo que Lolita estuvo dispuesta a dejar huérfana a su hija, Ajá. huérfila a su mamá y sin hermana a su hermana. Ella se despidió y a Félix, su hijo. Yo creo que las mujeres de Puerto Rico y las personas en Puerto Rico en general, pero las mujeres sobre todo, tenemos una fe, una esperanza y una red que Ujú. no llega a las salas de discusión de cómo vamos a hacer las cosas. Así que vamos a abrazarla. Nosotras eh, Sí. estamos enfrentando una intención de destruirnos. Desde el propio Estado nos dicen que nos quieren muerta. Así Ujú. que, y no nos vamos a dejar. Estamos Así aquí es. porque somos la matria. Así que yo creo que con esa reflexión quiero terminar, que Julia me inspira, como yo, ella no tuvo cría, y ella toda la vida le escribió a esa cría que no tuvo, pero que somos nosotras. Ujú. Así es. Muchas gracias, Eda, por compartir eso tan hermoso. Lourdes. Sí, está, cómo no conmoverse con el dolor, pero cómo no también aliviarse con la esperanza. Yo Claro, creo que, claro, estaba leyendo algo que compartía yo, si nos unimos somos montaña, ¿no? Si nos unimos somos cordillera. Ujú. Y definitivamente nosotras en el magisterio siempre lo recalcamos, lo que sostiene el Departamento de Educación somos las maestras, somos los maestros, somos la gente que estamos en la sala de clase y estamos dando lo que tenemos y no tenemos por mantener ese tejido, Eda, del que tú estás hablando. Y yo solamente quiero terminar algo un poco rapidito. Hay un poema de Julia de Burgos que se llama Ya no es canción. Entonces hay una parte que dice, ya no es canción, es grito de fuerza viva, de personas que luchan, de mentes que se libertan, de brazos sueltos y prestos a no caer. Las masas rugen, piensan, son. Así que yo creo que con ese amor rebelde, ¿no? Nosotros somos más de lo que se nos olvida la fuerza que tenemos cuando estamos todos en unión de propósito, no importa si estamos en el Pepino, no importa si estamos en Carolina, no importa si estamos en San Juan, no importa si estamos en Arecibo. Yo creo que en Puerto Rico nos hace falta seguir sintiendo que la esperanza está, como todos los ríos de este país, interconectados. Así es bello. que a seguir, compañeras y compañeros, que como decía Julia de Burgos, es nuestra labor. Es Así nuestra. mismo. Así mismo y nos despedimos con todo ese amor, ese cariño, ese compromiso. Saben que ya hoy es 27 de febrero y a partir de este 1 de marzo, ¿verdad? Comenzamos, ¿verdad? Con esta jornada sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que les exhortamos a todo el público que nos escucha, ¿verdad? Que asistan a las actividades. Hay
diferentes actividades en diferentes partes de la isla y a través de las redes sociales compartan esa información, compartan esas actividades y sigamos educándonos. Yo creo que eso es lo más primordial. Así que nos despedimos con ese amor, ese cariño y gracias a las compañeras y nos estaremos viendo de nuevo porque vamos a seguir retomando estos temas de nuestras mujeres. Eso es bien Así. importante. Gracias, buen fin de semana. Es nuestra labor, es nuestra. Así mismo. Aquí en Radio Gracias. Raíces. Compañeros y compañeras, se acerca la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por tanto, la Comisión de la Mujer del gremio Educamos realizará un acto de denuncia ante la violencia que ejerce el Departamento de Educación hacia el Magisterio. Este viernes 6 de marzo, desde las 12 del mediodía, vamos a denunciar junto a la comisión. El Departamento de Educación se ha tornado cada vez más violento hacia el magisterio. Por eso estaremos protestando ante la eliminación del derecho adquirido al retiro digno. Ante el impago de la carrera magisterial. Ante el aumento en la criminalización en las prácticas de acoso laboral en las regiones educativas y en las escuelas de Puerto Rico. Ante la hipervigilancia y el micromanejo de la docencia. Y por el aumento del trabajo esclavo no remunerado. Pero las violencias no son únicamente hacia el magisterio. Se violentan los procesos de educación especial y la negativa de un aumento salarial para los asistentes de servicio. Recuerda, compañero y compañera, tenemos una cita el 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía frente al Departamento de Educación. Protestar es un derecho. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces, 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc.